Friedrich Merz intenta rebajar tensiones con Donald Trump. El canciller alemán dijo hace apenas 48 horas que Estados Unidos está siendo humillado por Irán en las negociaciones, lo que desató una catarata de críticas por parte del presidente estadounidense. Ocurre en medio de una creciente tensión transatlántica. Trump cuestionó recientemente al primer ministro británico Keir Starmer y ahora en una misión diplomática a Estados Unidos, el rey Carlos III intenta restablecer la relación entre Londres y Washington. Con este y más titulares, arrancamos. Friedrich Merz insiste en que su relación con Donald Trump sigue siendo tan buena como antes a pesar de las críticas del presidente estadounidense. En breve, los detalles de la relación tirante de Washington con Berlín, pero también con el gobierno británico. El impacto de la guerra en Medio Oriente en los precios y suministros de energía y combustible es tema de debate este miércoles en el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insta a los países del bloque a seguir reduciendo su dependencia de energía importada. Ampliamos en breve desde Bruselas. Y la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios las tasas de interés, una medida contraria al deseo de Donald Trump. En la última reunión como presidente de la entidad, Jerome Powell destacó la necesidad de una Fed libre de influencia política, dijo. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Donald Trump arremetió contra el canciller federal alemán Friedrich Merz. Dijo que no le asombra que a Alemania le vaya mal. Esto ocurre luego de que el líder europeo dijera que Irán está humillando a Estados Unidos en las negociaciones de paz. Las relaciones transatlánticas están cada vez más tensas. Trump ya había cuestionado al primer ministro británico Keir Starmer por considerar que no lo había apoyado lo suficiente en la guerra contra Irán. El rey Carlos III está ahora en Estados Unidos en una visita que se ve como una misión diplomática para restablecer el vínculo entre Reino Unido y Washington. Pocas veces una visita real atrajo tanta atención internacional y tuvo tanto peso diplomático. El rey Carlos III y la reina Camila se han lanzado a una ofensiva que de momento parece estar dando resultado. Trump llegó a elogiar el valioso vínculo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense, un agasajo poco común para los jefes de Estado, Carlos III ensalzó los históricos lazos entre las dos naciones, pero también advirtió sobre la necesidad de mecanismos de control sobre el poder ejecutivo, algo que los críticos acusan a Trump de socavar, y defendió a la OTAN. Los congresistas se levantaron en ovaciones. Poco después, sin embargo, Trump arremetía en su cuenta de Truth Social contra el canciller federal alemán, acusándolo de creer que está bien que Irán tenga un arma nuclear, algo que Merz nunca dijo. Trump concluyó que con razón a Alemania le va mal, económicamente y en otros aspectos. El canciller alemán alardeaba de su buena relación con Trump, a diferencia de otros líderes europeos. Merz visitó 2 veces la Casa Blanca en menos de un año, pero este lunes criticó a Estados Unidos por cómo encara la guerra contra Irán. Es evidente que los estadounidenses no tienen una estrategia y el problema con este tipo de conflictos es el mismo. No solo hay que entrar, también hay que salir. Hoy Merz buscó rebajar el tono de sus críticas. Seguimos teniendo un buen diálogo. Nuestro ministro de Exteriores volvió esta mañana de Nueva York y dice que se ha hablado de los asuntos más diversos, también con el gobierno estadounidense. Seguimos teniendo una relación cordial. Europa hace control de daños, pero ¿por cuánto tiempo? La semana pasada el presidente francés Emmanuel Macron instó a Europa a ganar autonomía frente a Washington. Este es un momento único en el que un presidente de Estados Unidos, de China y de Rusia están firmemente en contra de Europa. Este es el momento. Despertemos. Las relaciones transatlánticas no tienen visos de estabilizarse, pese a la nota de optimismo en Washington. Por Estados Unidos y el Reino Unido, que Dios bendiga nuestros países. Gracias, muchas gracias.
Y en este contexto de guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Irán a espabilar pronto, dijo, y firmar un acuerdo de paz tras varios días de negociaciones estancadas y después de que surgieran reportes de que Estados Unidos está preparado para mantener durante meses el bloqueo de los puertos iraníes. Medios estadounidenses aseguran que Trump ha ordenado a sus asesores planificar un bloqueo prolongado con el objetivo de presionar a Teherán para que ceda. Desde el inicio del conflicto a fines de febrero, Irán ha restringido en gran medida el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, un paso clave para el suministro energético mundial. En represalia, Estados Unidos comenzó a bloquear los puertos iraníes este mes. Y en el Líbano, el número de muertos por un ataque israelí en el sur del país se ha elevado a 9, según informaron este miércoles las autoridades sanitarias libanesas. El martes se habían confirmado 5 fallecidos en la ofensiva contra Hezbollah, milicia considerada terrorista por la Unión Europea y otros países. El ataque, que alcanzó la zona de Masht al-Sun, es uno de los más mortíferos desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego entre Israel y Líbano hace casi 2 semanas. Entre las víctimas hay 3 paramédicos de la defensa civil libanesa. Según las autoridades, los paramédicos se encontraban en la zona para socorrer a víctimas de un ataque previo. Con esto se eleva a más de un centenar los trabajadores sanitarios fallecidos desde el inicio del conflicto en marzo. Y la guerra en Medio Oriente ya le ha costado a Estados Unidos, escuchen, unos 25.000 millones de dólares. Esto es según los datos del Pentágono, que confirmó también este miércoles ante el Congreso el secretario de Defensa Pete Hegseth. Pero sus efectos no se limitan al conflicto y empiezan a sentirse también aquí en Europa. La Casa Blanca ha confirmado que algunos países de la OTAN no recibirán por ahora armas que ya habían comprado a proveedores estadounidenses. Un retraso que genera preocupación, sobre todo entre los países europeos que comparten frontera con Rusia. Los ataques liderados por Estados Unidos contra Irán han agotado las reservas de misiles de Washington, con un efecto inesperado para países en la primera línea de otro conflicto. Estonia, Finlandia y Lituania, clientes de los fabricantes de armas estadounidenses y que comparten frontera con Rusia, han recibido la noticia de que sus armas no llegarán a tiempo. Entendemos las razones y las circunstancias. Estamos en estrecha comunicación con Estados Unidos y discutimos con ellos cómo manejar estos problemas con los suministros. Estonia ha comprado varios sistemas de artillería de cohetes de alta movilidad de fabricación estadounidense, conocidos como los HIMARS, que consisten en un vehículo y en un lanzacohetes. El Pentágono afirma que la munición adicional para los HIMARS que Tallinn encargó y que ya pagó se entregará con retraso. Un retraso que interesa a la Comisión de Defensa del Parlamento estonio. Tendremos que hacer algo al respecto. No tiene sentido tener estos sistemas almacenados en depósitos y no tener suficientes municiones para usarlos. No nos sirven en una situación de conflicto. Estonia es un blanco frecuente de los ataques del Kremlin, por lo que no quiere correr riesgos y estar preparada. Lo que Estonia podría hacer si el retraso se prolonga, explica Stoichescu, es destinar una mayor parte de su presupuesto, que ya equivale al 5% del PIB, a proveedores no estadounidenses como Corea del Sur, que produce un sistema que compite con el estadounidense. Corea siempre cumplió. Confiamos en ellos. Varios europeos amplían sus acuerdos de defensa con Corea del Sur, un reto para la industria estadounidense si no cumple con los contratos. Probablemente a corto plazo, aquellos países cuyos envíos están retenidos intentarán apaciguar públicamente las preocupaciones mientras intentan resolverlo con rapidez en privado. Si bien entienden que Washington tenga que reajustar prioridades mientras libra la guerra con Irán, también hay otros intereses a tener en cuenta. Los estados que están en primera línea tampoco quieren enviar a Rusia la señal de que cualquier retraso en las entregas nos hace más débiles. No es así. Estamos muy vigilantes y muy preparados para cualquier contingencia en el frente este de la OTAN. Pero obviamente esto no facilita las cosas y es una situación con la que nadie está contento. Es solo un recordatorio más de que Europa está muy lejos de contar con una industria de defensa autónoma. Y el presidente ruso Vladimir Putin propuso este miércoles en conversación telefónica con Donald Trump una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo. En las últimas horas se ha producido
un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania, dejando víctimas mortales y daños en ambos países. En la región rusa de Belgorod, un ataque con drones alcanzó un autobús de pasajeros, dejando 3 muertos y 8 heridos. Además, en el sur de Rusia, en la localidad de Tuapse, un importante complejo de refinería quedó envuelto en llamas tras un ataque ucraniano. En Kiev, la capital ucraniana, se registraron explosiones durante un ataque aéreo a plena luz del día, dejando al menos 2 heridos. Los ataques aéreos mutuos se han intensificado en las últimas semanas, particularmente contra infraestructuras energéticas. Y lo decíamos en titulares, el Parlamento Europeo debate este miércoles sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto en los precios y suministros de energía y combustible. Todo esto después de que los líderes de los 27 países del bloque pidiesen a la Unión Europea medidas específicas para aliviar el impacto de la guerra en los precios de la energía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló en palabras textuales que el conflicto está por fin asistiendo a una tregua después de semanas de violencia, al tiempo que confió en que el alto el fuego, tanto en Irán como el frágil en el Líbano, se mantengan para restablecer la paz y la estabilidad por medios diplomáticos, dijo. Ante la Eurocámara, von der Leyen agregó además que las consecuencias de la guerra en Medio Oriente podrían prolongarse meses o incluso años e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada. El camino a seguir es obvio. Debemos reducir nuestra sobredependencia de combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro de energía producida localmente, asequible y limpia. De las renovables a la nuclear, siempre respetando la neutralidad tecnológica. La energía limpia, lo decía von der Leyen, vuelve a estar sobre la mesa europea como alternativa, y este tema y más queremos ampliar ahora con la periodista Ana Lázaro en Bruselas. Ana, un gusto saludarte. Casi 500 millones de euros por día es lo que habría perdido la Unión Europea a causa de la guerra, y para contrarrestar esas pérdidas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pide acelerar la transición a las energías limpias. ¿Cuánto optimismo hay en este sentido en el bloque europeo? No hablaría de optimismo, pero sí que es cierto que muchos piensan que esta crisis podría convertirse en una oportunidad para consolidar una transición energética que se estaba quedando atascada aquí, precisamente en Bruselas. Por mencionar un símil histórico, durante la crisis energética de 1973 fue cuando se puso por primera vez sobre la mesa la idea de producir coches menos contaminantes. Ahora, en esta ocasión, la presidenta Ursula von der Leyen ha puesto mucho énfasis en la necesidad de promover las energías renovables para hacer frente a este tipo de crisis a largo plazo. Y si apuesta por las renovables es porque considera que es el mejor modo para reducir la dependencia de las energías fósiles y de las importaciones. Así pues, Europa sería mucho menos vulnerable a este tipo de tensiones económicas. Pero atención, porque como hemos escuchado, Ursula von der Leyen defiende también la necesidad de impulsar la energía nuclear, que ella considera verde, pero que aquí en Bruselas no todos están de acuerdo con este análisis. Ana, ante la Eurocámara, von der Leyen también saludó la frágil tregua actual en Irán y el Líbano. ¿Puede hacer algo la Unión Europea para que ese alto el fuego se consolide y sea duradero? Yo diría que la Unión Europea es consciente de que tiene poco margen de maniobra, tal vez un poco más en el caso del Líbano, donde hay presencia de tropas europeas bajo mandato de la ONU, pero Bruselas tiene menos peso para influir en Irán, de ahí sus constantes llamamientos a la vía diplomática. Quizás la herramienta más poderosa que la Unión Europea tendría entre sus manos sería la imposición de sanciones a Israel. En varias ocasiones se ha planteado la suspensión del acuerdo de asociación, aunque solo sea en lo que se refiere a su apartado comercial, pero ha resultado imposible encontrar la mayoría necesaria entre los países que integran la Unión Europea, con el caso evidente de Italia y de Alemania que se oponen abiertamente. Así pues, yo diría que por el momento Bruselas se prepara más bien para afrontar las consecuencias de una guerra que, como recuerda a menudo, no ha empezado y en la que, por tanto, no tiene ninguna intención de implicarse.
Tan solo una serie de países que están liderados por Francia y por Reino Unido han anunciado una misión para garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz, pero eso sí, insisten en que solo se pondrá en marcha una vez finalice el conflicto. Ana Lázaro y todos los detalles de las guerras que afectan a Europa, muchas gracias. Y es hora de hablar de economía y por eso estamos con Rosa Casals y uno de nuestros temas de titulares. Y la mirada puesta en la FED, en la reunión de la FED, que transcurrió sin sorpresas, al menos en cuanto a tipos se refiere. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios sus tasas de interés, que seguirán en el rango del 3,5 y el 3,75%, según anunció este miércoles la FED en Washington. La decisión está en línea con lo previsto por los analistas. En sus dos reuniones anteriores, a finales de enero y a mediados de marzo, la Reserva Federal tampoco había modificado los tipos de interés. El año pasado, en cambio, sí los recortó en 3 ocasiones, en 0,25 puntos porcentuales cada vez. La reunión del Comité de Política Monetaria de la FED ha tenido en cuenta las perturbaciones en la economía derivadas de la guerra en Oriente Medio y del notable aumento de los precios del crudo. Y esta ha sido la última junta de política monetaria del actual presidente de la FED, Jerome Powell. Vamos hasta Nueva York en busca de los detalles. Ana, ha sido una reunión contenciosa porque ha habido 3 votos en contra. ¿Cómo ha explicado Powell esta disensión? Pues, Rosa, realmente lo que ha habido son 4 votos en contra de la decisión tomada por la FED, algo que no pasaba desde 1992, hace 34 años de esto. Uno de los votos ha sido el del gobernador Stephen Miran, el último nombrado por Donald Trump y que quería un recorte de 1/4 de punto, también un poco en la línea de la Casa Blanca. Y los otros 3 votos, lo que no estaban en contra de mantener las tasas de una manera o de otra, pero sí del sesgo que se mantiene en el comunicado de que la FED se inclina o considera una rebaja en el futuro. Se busca para ellos un tono más neutral, algo que Powell dice que es lógico y que se entiende en estos momentos de tantas incertidumbres. Powell dice que tiene simpatía por esta forma de buscar un tono neutral, porque hay que tener cautela con lo que pasa con los precios del crudo, porque sean algo más que una subida temporal, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación lleva más de 5 años por encima del 2%. En varias ocasiones se ha referido a la inflación como algo que está muy díscolo. También reconoció que la teoría de que los aranceles tendrán un impacto temporal en la inflación es eso, una teoría que aún se tiene que probar. Con todo, Powell explicó que en esta reunión nadie ha dicho que se tengan que subir las tasas de interés. Lo que sí que ha explicado es que hay 3 personas que quieren dejar la puerta abierta a ello. Powell ha despejado además en esta reunión una incógnita, y es que se queda como gobernador en la FED, un movimiento inusual. ¿Por qué lo hace, Ana? Es inusual porque el presidente no suele quedarse, pero Powell tiene aún por delante un mandato como gobernador hasta enero del año 2028 y va a ejercerlo, lo que en efecto limita o elimina la posibilidad de Donald Trump de volver a nombrar a otro gobernador para sustituirlo. Powell ha dicho que se irá cuando sea conveniente, ha dicho que no se queda para ser un presidente en la sombra y que mantendrá un perfil bajo, pero ha hecho referencia a que la amenaza de reabrir el procedimiento judicial contra él y contra la FED por presunta malversación de fondos públicos se mantiene, por más que se haya retirado en este momento la denuncia por parte del Departamento de Justicia. El que aún es presidente de la Reserva Federal dice que no tiene nada en contra de las críticas, pero sí de las acciones con las que se quiere socavar la independencia de la Reserva Federal. Y dada la situación en este momento, dice que no ve otra opción más que quedarse en el puesto. Ana, muchísimas gracias por los pormenores y el análisis de esta cita hoy de la FED. Gracias. Bueno, y a todo esto, la Comisión del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la designación de Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para liderar la Reserva Federal. La batalla por el control del banco central más poderoso del mundo va mucho más allá de un nombramiento. Se trata de quién fija los tipos de interés en Estados Unidos y con ello de la estabilidad económica global. El mandato de Jerome Powell termina a mediados de mayo. Kevin Warsh es el favorito de Donald Trump para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el Senado, sin embargo, hay dudas. ¿Cómo garantizará que la Reserva Federal esté libre de influencias externas? Necesitamos un presidente de la FED que sea independiente. En nuestras conversaciones, el presidente nunca me ha pedido un compromiso o decisión previos sobre un tipo de interés.
Yo tampoco lo aceptaría. Pero la disputa gira justo en torno a esa cuestión. Los políticos suelen querer manejar los bancos centrales, ya que unos tipos de interés bajos pueden impulsar las inversiones y el crecimiento económico. Los gobiernos tienden a pensar a corto plazo, tienen las elecciones en mente y siempre es tentador intentar estimular la economía bajando los tipos de interés. Una tarea clave de los bancos centrales es controlar la inflación. Unos precios estables ayudan a conservar el poder adquisitivo y a planear inversiones. La inflación en Estados Unidos ha retrocedido fuertemente desde 2022, aunque sigue estando por encima del 2% deseado y mucho indica que podría volver a subir. La guerra de Irán y la guerra arancelaria de Trump seguirán teniendo impacto en nuestro sistema económico. La inflación estará por encima del objetivo del 2% en los próximos 12 meses, rondando más bien un 3,5 o 4%. Es un escenario difícil para bajar los tipos de interés. Es poco probable, por eso, que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, quiera volver a bajar los tipos de interés. Pero Trump espera que Kevin Warsh cambie esa política monetaria. Y una pérdida de confianza en la Reserva Federal podría tener consecuencias globales debido al papel de Estados Unidos como la primera economía del mundo. La independencia de la Reserva Federal tiene una relevancia única en el sistema financiero global, porque el dólar está en lo más alto del sistema. Si Estados Unidos se desestabiliza, eso afecta a todos. El conflicto entre el gobierno y la Reserva Federal es más que una disputa entre Trump y Jerome Powell. Se trata también de la confianza en la economía y de precios estables, y al final también de la estabilidad económica global. Aún no se sabe si la Fed podrá resistir las presiones de la Casa Blanca en el futuro. El mandato de Jerome Powell como jefe de la Reserva Federal estadounidense termina a mediados de mayo. Vamos con más noticias internacionales y un ataque ocurrido en Reino Unido. ¿Qué pasó? Exactamente, Rosa. Te cuento que la policía británica calificó ese ataque que decís de terrorista. Hablamos de un apuñalamiento a 2 personas ocurrido en un barrio al norte de Londres. El presunto atacante fue detenido en el barrio de Golders Green, donde vive una importante comunidad judía. Luego de ataques contra sinagogas y organizaciones benéficas judías en marzo, este ataque es el último acto violento contra dicha comunidad en Londres. Las 2 víctimas fueron trasladadas al hospital y su estado es estable, según informó la policía. Y cambiamos completamente de temas, porque parece que los argentinos no podemos escapar de las redes. Es al menos lo que dice el último reporte de We Are Social y Hootsuite, que dice que cerca del 80% de mis compatriotas usan redes sociales, que es uno de los porcentajes más altos de la región, lo que representa un cambio de hábitos con menos vida social y nocturna, y a eso se suma la caída del consumo por la crisis económica en el país. Alrededor de 300 bares y restaurantes han cerrado en Argentina en los últimos 2 años. Y ante este panorama, los bares y cafés de Buenos Aires buscan reinventarse. Una de las iniciativas es el Club Atlético Bar de Viejes, que consiste en programar actividades culturales y sociales en cafés. Y les voy a contar cómo vamos a trabajar en la Retiro de Historieta. Talleres de historieta y encuentros literarios. 2 de las actividades del Club Atlético Bar de Viejes, una movida antialgorítmica, como la denomina su fundadora, la gestora cultural, Martina Alfuso. Busca reinventar los cafés antiguos de la capital argentina. Los bares tienen una respuesta, no sé si revolucionaria, pero por lo menos contrahegemónica a este momento, que tiene que ver con salir de la lógica de las pantallas y generar lazos que no estén mediados por el algoritmo, es decir, que sean más fortuitos, azarosos. Una persona capaz de 70 años que llega al bar y se junta en un taller con una persona de 20, o sea, es algo que el bar habilita de alguna manera. En el taller de poesía se leen escritores locales e internacionales. Diversas motivaciones atraen a los participantes. Esta experiencia de que presencialmente nos permitamos conocer y leer sobre todo. Un taller de escritura
dentro de algunos de estos bares antiguos que quizás en este momento uno pueda pensar que estén pasados de moda. Sí, pero bueno. Se comparte una cerveza y el momento. Mientras se aprende la técnica para dibujar una historia y también se observan los cómics de reconocidos autores argentinos y del extranjero. Es volver a armar un tejido orgánico social que junte gente con intenciones comunes, con ideas encontradas y cercanas. Me interesa apoyar este proyecto más que nada por ese tema, ¿no? De vernos las caras, de no estar tanto solos en nuestra casa mirando lo que pasa en la realidad y opinando, pero no participando. A mí me encanta este tipo de cosas, cultura, arte, narrativa. No solo los niños y los adolescentes están atrapados por lo virtual, sino también desde los jóvenes hasta los adultos mayores. Así lo observa la cofundadora de la consultora Bienestar Digital. Las redes sociales funcionan como un termómetro epocal, ¿no? Que nos invitan, por un lado, a estar muy ensimismados, solitarios, confirmando por ahí nuestros prejuicios, y también lo que nos vuelcan es a que nuestros tiempos presenciales tienen que tener lógicas muy productivas. A contramano de esa lógica, el Club Atlético Bar de Viejes busca reivindicar a la vez espacios de la identidad de Buenos Aires y una vuelta a la convivencia democrática con lo diverso. En un mundo cada vez más habitado por lo virtual y la inteligencia artificial, los seres humanos se la rebuscan cada vez más para crear experiencias y encuentros presenciales, offline, como este Club Atlético Bar de Viejes. Y nos despedimos de alguna manera con algo relacionado con la salud del mundo, porque los arrecifes de coral del archipiélago de Abrojos en Brasil se han reducido aproximadamente un 15% en los últimos 18 años, esto debido al cambio climático y a la actividad humana. Es la conclusión a la que han llegado investigadores del Instituto Mar Urbano de Río de Janeiro en un estudio que evidencia cambios considerables en las comunidades de corales, incluido el colapso de los corales ramificados de mayor tamaño, que son los que sostienen la estructura del arrecife. Los arrecifes de coral sustentan alrededor de una cuarta parte de la vida marina. Para que se recuperen, los científicos afirman que el mundo necesitaría intensificar las medidas climáticas para revertir las temperaturas y reducirlas a solo 1 grado centígrado por encima del promedio preindustrial. Las temperaturas globales promedio actuales ya se han calentado entre 1,3 y 1,4 grados por encima de esa medida, según la ONU y la Unión Europea. Y hasta aquí llegamos, pero pueden seguir todos estos temas y más en nuestras redes sociales y página web gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. Y en nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.